iglesia, el Señor les bendiga. El Señor le bendiga a usted que nos está viendo a través de la transmisión. Vamos a orar para poner este momento en manos del Señor. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, en esta hora, bendito Rey, te alabamos, te glorificamos, Padre. Te damos honra, honor, loor, bendito Dios. Padre Santo, te pedimos que perdones nuestras faltas, bendito Dios, no las tomes en cuenta, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendito Rey, te pedimos que tomes esta palabra, bendito Dios, y que nos ayudes a ponerla por obra, Padre. En el nombre de Jesús, para quien es toda la gloria y toda la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Buena iglesia. Yo le pedí el favor al grupo de alabanza de que entonara esta canción, porque no sé por lo que están pasando ustedes no saben de pronto por lo que estamos pasando nosotros como familia, pero sí sabemos y declaramos en esta noche que el Señor está abriendo sendas, que el Señor está abriendo sendas donde parece que no hay, porque a veces se nos dificultan las cosas y parece que no encontramos camino, pero el Señor lo va mostrando. Esta palabra me la regaló el Señor cuando estuve realizando la lección número 2 del taller de liderazgo. El Señor me llevaba de Nehemías a Esdras y de Esdras a Nehemías y me mostraba lo que estaba aconteciendo con estos dos personajes. Vámonos al libro de Esdras, capítulo 10, verso 2. Dice: entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Quiero tocar en esta noche 3 aspectos, iglesia. El primero es la esperanza. Cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia, dice la palabra que Dios tocó el espíritu del rey Ciro, y le permitió ir a Jerusalén a construirle templo. Esdras, cuyo nombre es Al que Dios ayuda, fue uno de los que llevó a este pueblo a Jerusalén. Cuando estaban en Jerusalén, a Esdras le llegan a decir que el pueblo se estaba contaminando con los otros pueblos, entre esos estaban los egipcios, moabitas, amonitas, entre otros. Dice la palabra que Esdras, cuando escuchó esto, rasgó sus vestidos, se arrancó parte del pelo, no sé si parte del pelo, no sé, se arrancó el pelo y de la barba, pero él no quedó ahí. Él se postró delante del Señor, le pidió perdón al Señor por el pueblo. Dice la palabra que cuando el pueblo vio esto, el pueblo lo rodeó, dice una gran multitud, entre mujeres, hombres y niños, y lloraron amargamente. Y este varón, Secanías, se acercó a Esdras y le dijo: aunque el pueblo ha pecado, aún hay esperanza, porque el pueblo de Israel vio todo lo que Dios hizo, las maravillas, los milagros que el Señor hizo desde que los sacó de Egipto. Y él dijo: todavía hay esperanza. Entonces el Señor en esta noche nos dice, iglesia, todavía hay esperanza. No todo está perdido. El Señor abrirá sendas y el Señor nos mostrará el camino. Les cuento un testimonio. En estos días nos pasó con mi esposo. Nosotros salimos a hacer una diligencia y llegamos a la estación a esperar el transporte. Y veíamos que no pasaba nada. Y yo le decía: ¿qué estará pasando? Y él comenzó a buscar en el celular y apareció la noticia de que en Cartagena había un plan Tortuga porque querían sacar a los buses de Olaya de circulación. Y el plan Tortuga era que los buses de Olaya venían por la Pedro de Heredia y se estacionaban en ciertos puntos y atrasaban el tráfico. Bueno, nos quedamos ahí porque ya habíamos pagado el pasaje y estábamos esperando. Él me decía a mi esposo: no vamos a perder el transporte, no vamos a perder la plata, nos vamos a quedar aquí esperando. Y nos quedamos esperando. Cuando llegó el transporte, nos subimos y a la altura del mercado nuevamente hubo trancón. Cuando estamos ahí vemos que del mercado sale una turba de gente pegándole a un muchacho porque supuestamente había robado.
Y los que venían con nosotros en el transporte decían, péguenle duro, porque ellos cuando lo cogen a nosotros también nos dan duro. No le han dado con el casco, denle con el casco. Y la gente sacando celulares y grabando. Y yo le decía a mi esposa, esto no puede ser. Ay, Dios mío. Y a mí no me gusta ver eso. Yo miré hacia otro lado, pero no desentendiéndome de la situación. Me puse fue a orar. Yo le decía, Señor, mi ciudad está en caos y solo tú puedes salvarla. En la noche cuando estoy haciendo la lección, el narrador decía que Nehemías le dijo al Señor, mi ciudad es un lío y solo tú puedes salvarla. Yo le decía, Señor, eso era lo que yo te decía. ¿Qué es lo que estamos escuchando hoy día? Que esto está mal, se pone peor y no hay. Dios que ilumina nuestros corazones y nos están llamando a actuar. Porque Nehemías y Esdras, cuando escucharon lo que estaba sucediendo con el pueblo, ellos no fueron a buscar a nadie más. Ellos buscaron fue a Dios y se postraron delante de Él. El segundo aspecto que quiero decirle, iglesia, es la oración constante. En Nehemías 1:6 dice, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. Les hago una pregunta, iglesia. ¿Cuánto tiempo lleva usted orando por alguna situación? ¿Ha dejado de orar por ella? ¿Se ha cansado? Porque a veces somos así. A veces decimos, el Señor no me ha contestado, yo voy a dejar esa oración ahí en stand-by. Y no seguimos orando. Pero estamos llamados a orar. Estamos llamados a interceder, iglesia. El Señor dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, el Señor no dice, si se humillare todo el mundo, el Señor nos está hablando a nosotros, iglesia. Yo recuerdo una prédica que el pastor Carlos nos preguntaba, ¿usted cuando ve noticiero qué hace? ¿Critica o se pone a orar? En ese momento yo reconocí que muchas veces critiqué. Yo muchas veces decía, pero a este qué le pasa y por qué hace esto, si yo estuviera ahí hiciera esto, atrevidamente hablando sin conocimiento. Porque nosotros no estamos de pronto en aquella persona, pero sí desde ahí yo cambié el chip en mí y desde ese momento cuando veo noticias, yo de pronto no hago una oración extensa, pero sí le digo al Señor, Señor, mira esa situación, mira lo que está aconteciendo y sé que el Señor me escucha y sé que el Señor nos escucha, iglesia, y yo sé que ustedes están orando por toda esta situación que está aconteciendo. Vemos que la ciudad, cómo está, la canasta familiar por las nubes, la inseguridad, pero sabemos que hay un Dios, llevamos 2 años ya con esta pandemia y aquí estamos, porque el Señor nos ha traído hasta aquí, el Señor nos tiene hasta aquí y no sabemos qué sucederá más adelante, pero ahora el Señor está con nosotros y seguirá con nosotros porque Él prometió estar con nosotros todos los días. El otro aspecto es la sensibilidad. Cuando Nehemías y Esdras escucharon lo que sucedía con su pueblo, ellos se sensibilizaron con el pueblo. Ellos le oraron al Señor. Ellos le pidieron al Señor que tuviera misericordia del pueblo. Nehemías, en 1:11, Nehemías le oraba para que el pueblo volviera a reverenciar a Dios. Y en Esdras 9:15, Esdras oraba porque el pueblo delante de Dios no podía estar en pecado. El pueblo no podía presentarse delante de Dios en pecado. Entonces, iglesia, el Señor nos está llamando, el Señor nos está despertando. Nosotros tenemos que orar, el Señor está abriendo sendas. Estos grupos de conexión nos ayudan mucho, nos ayuda a acercarnos a las personas, a hablarles de Dios, porque todavía estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo, iglesia. Les voy a leer en 2 Crónicas lo que le dije ahora, 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Hay esperanza. El Señor nos está diciendo que hay esperanza. Él está ahí con los brazos abiertos. A veces nosotros somos los que no le buscamos. El Espíritu nos anhela celosamente. Hemos escuchado testimonios de personas que dicen, el Espíritu me despertó
el Espíritu me llamó para orar, pero los flojos somos nosotros, que el Espíritu a veces nos despierta a las 4 de la mañana y no, un poquito más, voy a dormir un poquito más, porque queremos darle gusto a la carne. Pero a veces es necesario, iglesia, es necesario que le busquemos, porque Nehemías dice, oro a ti día y noche. O sea, no sabemos si oraba todo el día y toda la noche, pero dice, oro día y noche. Que la palabra nos dice que Daniel oraba 3 veces al día. El Señor no nos está pidiendo que pasemos todo el día y toda la noche orando, pero sí que le busquemos, sí que le oremos, sí que le hablemos a los demás. Dice, la mies es mucha y los obreros pocos. El Señor nos está llamando a interceder, nos está llamando a orarle, nos está llamando a hablarle a otras personas. Yo recuerdo esa película de Cuarto de Guerra, la señora que ayudó a la muchacha. Cuando termina la película ella le dice, Señor, una más. Y eso es lo que nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, preséntame a alguien más para hablarle de ti. Preséntame a alguien más para decirle que hay esperanza. Preséntame a alguien más para decirle que tú eres real. Yo le decía a la hermana Roque en estos días, porque de verdad que estamos pasando una situación difícil y a veces tratamos como de achicopalarnos, y yo le decía, hermana Roque, si yo he visto las maravillas del Señor, yo he visto lo que el Señor ha hecho, yo no entiendo por qué tengo que ponerme así. Yo me levanto, porque a Esdras, este varón, Secanías, le dijo, Esdras, levántate porque es tu obligación, levántate. Y el Señor nos está diciendo en esta noche, levántate. Cuando quieren venir a mí esos pensamientos contrarios, yo enseguida digo, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, porque no nos podemos dejar achicopalar por esos pensamientos. Al comienzo de la pandemia, mi esposo, yo le decía el sábado en el ayuno, que mi esposo entró en un periodo de temor, y yo le decía, levántate, no puedes estar así, levántate. Pero llegó un momento en que yo, de tanto ver noticiero, porque yo quería saber cómo era lo de la pandemia, como si yo fuera la más fuerte, me puse a ver todos los noticieros, hasta el de última emisión. Y llegó un momento en que ya no pude más y flaqueé, me puse temerosa, y él me decía, se lo voy a decir al pastor Carlos, se lo voy a decir a la hermana Roque, me estabas diciendo esto y mira que ahora eres tú la que estás así. Y tuve que levantarme, iglesia, tuve que levantarme. Y yo les digo en esta noche, levántense porque el Señor está ahí. El Señor nos está llamando a que nos levantemos. Secanías le dijo a Esdras, levántate porque es tu obligación. Y es nuestra obligación levantarnos, iglesia. No podemos quedarnos ahí tirados, porque Nehemías y Esdras se levantaron. Y si el Dios que los levantó a ellos es el mismo Dios que tenemos nosotros hoy día, si dejamos que Dios trabaje en nosotros, también nos levanta. Así que esta es la invitación en esta noche, iglesia, que nos levantemos. De verdad, hija, levántate, hija. Démosle un fuerte aplauso al Señor. No es fácil, pero no, nos hemos levantado de muchas. Hace 10 años, aquí muchos saben lo que pasó con mi hijo. Y el Señor me levantó, lo levantó a él y me levantó a mí. Cuando yo tenía 4 años, el Señor me levantó de una enfermedad fuerte en los riñones. No daban esperanza por mí, el Señor me levantó. Y yo eso siempre lo recuerdo. Cuando yo fui a tener mi hijo, el Señor me dijo, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y esa promesa yo la declaro para mí y mi familia. Sé que el Señor nos está levantando, el Señor nos está restaurando. No sé por lo que están pasando, iglesia, se los vuelvo a decir, pero el Señor en esta noche les dice que hay esperanza. Hay esperanza en el nombre de Jesús.